Bien, estamos más animados que en el primer culto, en la primera reunión. Ya son las 12:20, así de que 1:20. 1:20. Pues bueno, hermanos, hemos cantado una canción que nos invita a tener un día como el Pentecostés. Y decía en la primera reunión que cuando tienes el privilegio y el compromiso de estar aquí, de predicar, pues tú empiezas a orar y empiezas a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué pones en mi corazón? ¿No? O así lo hago yo empiezo: Señor, yo no naturalmente, sino ya entrando en un momento espiritual, ¿no? Padre, yo quiero transmitir algo que edifique a la iglesia, que sirva, de que las personas, mis hermanos, se lo lleven en su corazón. Y siempre yo le pido confirmación al Señor: Padre, yo quiero que tú me confirmes esta palabra. Y es curioso, pero el Señor tiene una forma de hacerte ver que sí estás y que sí es lo que tú quieres transmitir. Y en la oración de esta mañana, al escuchar muchas cosas esta semana de prédicas y eso, en la oración de esta mañana y en la alabanza de hoy, dice: esa es la palabra. Esa es la palabra que yo quiero que tú transmitas a la iglesia. Y digo: Señor, gracias. Me la has confirmado varias veces. Y hablamos de que estábamos cantando: di haz como quieras en este lugar, dice la canción. Haz como quieras en este lugar. Y sí, nos habla de un lugar físico, pero también nos habla de un lugar espiritual en tu corazón. Haz como quieras. ¿Dónde? En mí, en mi vida, en mí. Y dice: el día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Dónde estaban? Primer aspecto, en el monte alto. O sea, había disposición, estaban allí. Segundo aspecto, unánimes. ¿Cómo tiene que estar la iglesia de Cristo? Unánimes, unida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando tú tienes esta serie de aspectos en tu vida, hay derramamiento de espíritu, hay derramamiento del Espíritu Santo de Dios, en lo físico, en la iglesia, y en lo personal, espiritual, en tu vida, en ti. ¿Amén? Con esta introducción vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 1, versículo 1. Por favor. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Y cómo? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora yo te pregunto, hermanos, antes de llegar a Cristo, ¿cómo estaba tu vida? ¿Y qué más? Desordenada y vacía. Esa era nuestra característica, ¿verdad? No teníamos conocimiento, no teníamos a Dios, Dios no estaba en nuestro corazón, ¿sí? Desordenada y vacía. ¿Qué es lo contrario de desordenado? Ordenado. Y esta mañana, hermano, yo le quiero hablar a ustedes del orden de Dios en tu vida. Porque, hermano, tú no puedes pretender ser una persona, un hombre de Dios, un hijo de Dios bendecido, o que Dios te bendiga, si tu vida está en desorden. ¿Tienes una empresa? Actúa correctamente. ¿Eres un empleado? Actúa correctamente. ¿Eres un estudiante? Actúa correctamente. Tú no puedes permitirte pensar que Dios va a bendecir tu vida si estás en desorden. Amén. 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 Padre Santo, Señor, te voy a pedir que inclines tu rostro. Es acto de reverencia, no es nada más, es reverencia. Padre Santo, yo te doy gracias por esta mañana. Está lluviosa, está fría, Padre, pero, Señor, está tu pueblo escogido, Señor, delante de ti. Yo te pido que cada uno de mis hermanos sea bendecido, sea glorificado esta mañana, que pueda salir por esta puerta, Señor, como no ha entrado, Señor. En el nombre de Jesús yo pongo esta palabra, mi mente, mi espíritu, mi voz, Señor, para ti, para tu uso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, ¿quién nos está hablando? Pablo. Dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por el hombre, no por una iglesia, no. ¿Por voluntad de quién? De Dios. No lo impuso nadie, solo Dios. Nadie impone a nadie, hermanos. Solo Dios va a imponer. Amén. A los santos, subraye santos,
y fieles, subraye fieles si tienes tu Biblia ahí, santos y fieles, ¿en qué? En Cristo. En es una preposición, dentro, en Cristo, subrayelo también. Si eres de las personas que te gusta tomar nota y subrayar tu Biblia, hazlo. Jesús que están en Éfeso, están en un lugar, en Éfeso. Gracia y paz, subraye gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y para completar, para hacer ya un complemento del orden de Dios, vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 40. El título de este capítulo es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. ¿Sí? Y hemos cantado, ven a este lugar, derrama, como en el Pentecostés, un derramamiento del Espíritu. Cuando hay derramamiento de Espíritu, hay derramamiento de lenguas. ¿Sí? Amén. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Hermanos, si tú estás dentro de este edificio, dentro de esto físico, y eres cristiano y conoces la palabra, son dos palabras que tú tienes que llevarte atesoradas en tu corazón. Decentemente y con orden. Así tú tienes que actuar. ¿Dónde? Ahí fuera. Ahí fuera. Decentemente y con orden. Vuelvo y digo lo mismo. No puede ser bendecido una vida que está en desorden. ¿Me entiendes? ¿Sí? Amén. El orden es un factor fundamental para que funcionen todas las cosas en la vida. Y quiero dejarte una frase. Voy a empezar por el final. Quiero dejarte una frase. Dice, todas las cosas en el mundo están diseñadas para funcionar bajo un orden específico. ¿Creado por quién? Amén. Todas las cosas que Dios creó están diseñadas para que funcionen bajo un orden específico. Amén. Nada puede funcionar bien en un ambiente de desorden. Nada funciona bien en un ambiente de desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden, y donde hay desorden, ahí no está Dios. Cualquier institución humana, por grande que sea, si no tiene orden, está destinada al fracaso, a fallar, incluso a perder muchísimos millones de dinero por el desorden. El orden es fundamental en el orden, en la vida, en la esencia de la vida. El desorden atrae pobreza y destrucción. En cambio, el orden es el fundamento de la prosperidad. Definimos desorden. Es algo que se sale del orden moral y ético de Dios. El término utilizado por Pablo aquí es en el griego atactos, que significa sin tacto. Andar, como decimos, pasando la pelota, ¿no? O un viva la vida, o desordenadamente. Es andar a tactos, es sin iniciativa, sin tacto. El orden de Dios está íntegramente expuesto en las Sagradas Escrituras, y es fundamental hablar del orden de Dios. En esta sociedad de hoy en día, en donde nos envuelven tantas cosas, es fundamental hablar de un orden que tú debes tener en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida estudiantil, en tu vida en general. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Tienes que llevar la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué el desorden? ¿Por qué la desobediencia? ¿Y por qué nunca, en la mayoría de los casos, no estamos decentemente actuando? ¿Saben que eso es pecado, hermanos? ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? ¿Sí? El orden en medio de esta sociedad ha desaparecido. En medio de la sociedad en la que nosotros nos movemos ahí, ese orden ha desaparecido. No existe. No existe. Por eso hoy es más fácil encontrarse divorcios, encontrarse en adulterios, encontrarse en cantidad de cosas que evitan que ese orden de Dios que está estructurado en su palabra, no lo apliquemos.
Y muchas veces ni siquiera nosotros lo aplicamos. Hemos sido permisivos al permitir un desorden también nuestro. Porque nuestro llamado es a llevar al Evangelio allá afuera. Para que tengan orden. Para que haya orden. Les ponía el ejemplo. Hay una compañera mía que se casa el año que viene, ¿vale? Se va a casar. Y me dice, incluso ya, bueno, estábamos hablando de la boda, de cómo lo está organizando y tal. Dice, incluso ya fuimos al juzgado. ¿Sí? ¿Pero para qué? Si te vas a casar por lo católico. Dice, porque hemos hecho separaciones de bienes. ¿Cómo así? Dice, sí, porque si no funciona, pues él coge su lado y yo cojo el mío. Y él no se va a llevar lo que yo he construido con esfuerzo trabajando, ni lo que mi papá me ha dado, ni lo que mi abuelo me ha dado. Digo, espera que me perdí. Explíquemelo porque no lo entiendo, ¿no? Dice, sí. Si no funciona, pues él por su lado y yo por el mío. Ya está predestinada mentalmente ese matrimonio. Ya está predestinado mentalmente a que si no funciona, cada uno va a hacer lo que quiera. Cada uno va a coger por su lado. Digo, si vas así con esa mentalidad desde ya, quiero que sepas que tu matrimonio va a ser un fracaso. Mas serán dos serán uno, una sola carne, dice la palabra. Y se lo dije, y se quedó así, ¿no? Como que dice, metí la pata. No tenía que haber hablado esto con este hombre, ¿no? Pero ya lo había dicho. Ya está predestinada, hermanos, ya están predestinados a que si no funciona, cada uno por su lado. Y luego vendrá otro, y luego vendrá otro, y luego... Tremendo. Cuando tú ya vas predestinado a que si sale mal, o sea, tú vas a empezar algo y ya estás pensando que si falla ya tienes una solución. No es así, en el reino de Dios no funciona así. No podemos ir así, no podemos llevar esa mentalidad humana. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad humana por mentalidad espiritual. Pensar en el reino antes que en la tierra. Claro, ella no es cristiana, pero yo tenía que explicárselo. Vas predestinada ya a que sea un fracaso. Una sociedad en donde mentir ya no es pecado, es una forma de no herir, de no hacerle daño al otro. Es donde ser puntual, honrado y honesto es una excepción, no es una regla. Es difícil, es complicado encontrar hoy en día personas puntuales, honradas, honestas. Es complicado. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en toda parte. Lo vemos en toda parte. Lo vemos en este país como estamos. Encontrar personas así hoy en día es una excepción. Es un milagro. Personas de un talante diferente, de una actitud diferente. Incluso vuelvo a decir, hasta nosotros mismos muchas veces nos contaminamos de ese lenguaje de allá afuera. Nos disfrazamos como el camaleón. Uy, no, este no. O no hablo, o no quiero. Es cristiano. Uy, ¿qué va a decir? Tremendo. Una sociedad en donde las personas racionalizan y justifican constantemente su pecado. Están pecando, saben que están pecando, pero es más grave el pecado que tú has cometido que el de ellos. Incluso te juzgan. ¿O no? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Un amén, hábleme, dígame algo. Yo sé que está el día frío, yo sé que está lloviendo, pero vamos a ponerle sabor a la escritura. Vivimos indudablemente en medio de una sociedad en donde se han relajado profundamente los valores éticos y morales. Hijos que no honran a sus padres. Padres que llevan constantemente a la ira a sus hijos. Padres que no respetan sus hogares. Padres que no respetan a sus esposas. Esposas que no respetan a sus esposos. Lo vemos. Y muchos de nosotros estamos aquí dentro. Muchos de nosotros estamos aquí dentro. Y luego venimos aquí el domingo y alzamos la mano y muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces los afanes de la vida. Los afanes de la vida hacen que un desorden en tu vida no sea un orden de Dios. Vemos gente que quiere hacer tantas cosas y muchas cosas, y como me dijeron a mí en un tiempo atrás, abarcas mucho y aprietas poco. Es mejor hacer una cosa, pero hacerla bien.
si es para Dios. No tener muchas y no hacer ninguna por abarcar mucho. No quiere decir que no sirvas, hermano. Yo siempre les he dicho, la iglesia es como una ciudad. Siempre necesita manos. Siempre necesitamos manos para colaborar, para servir, para edificar el reino de Dios. Es más bien una lucha por el control de la vida de los otros en aras de sus propios intereses. Lo preocupante es que esta situación se ha metido en las iglesias. Esta situación se ha metido en las iglesias y hemos permitido que esto nos envuelva, que estas situaciones de desorden lleguen, compromisos de ética, de moral en una sociedad que justificamos todo. ¿No se han puesto a pensar ustedes cuando hablan con otras personas cómo justifican todo? ¿No? Justifican todo. Es que me abandonaron, es que me maltrataron. Hermano, no es la circunstancia que tú hayas vivido, es lo que es hoy en día, cambiado por la sangre de un Dios todopoderoso. Y llegamos a una sociedad en donde todo lo justificamos. Todo lo justificamos. Y ante nuestros ojos, todo está bien. Pero no es así. No es así. Hay un orden estructural puesto por Dios. A la luz de estos versículos, ¿me pones Efesios, por favor? Vamos a entrar en una revisión para que podamos aprender y poder enseñar el orden de Dios. Quiero mostrarles en forma ordenada y sistemática una serie de aspectos basados en esta epístola. Y yo, hermanos, de verdad te reto a que tú leas esta epístola, si es hoy mejor, para que lo tengas fresco. Pero si no, en el transcurso de la semana, léete Efesios completo, para que te hagas una visión, para que te hagas una idea, para que te complementes de lo que se va a decir esta mañana, y así tú puedas sacar una idea general y puntual de lo que Dios quiere que tú entiendas esta mañana y que te lleves en tu corazón. Amén. Efesios es un libro que nos resulta contemporáneo a día de hoy, porque nos sirve para hoy, pero sirvió también en esa época. Por eso es contemporáneo. La introducción y saludo de la carta son parte integral del mensaje del orden de Dios, enseñado en Efesios, y que debemos contemplar nosotros también estos dos versos. Destacamos tres asuntos importantísimos en él: el autor, los destinatarios de la carta y el mensaje de la misma. El autor es Pablo. Los destinatarios de la carta eran los efesios. Pero hoy eres tú. Hoy eres tú, ¿vale? Y el mensaje de los versículos. La carta se ocupa de lo que Dios hizo a través de la obra histórica de Jesucristo y lo que hoy hace a través de su Espíritu, con el fin de construir una nueva sociedad en medio de la antigua. Una nueva sociedad en medio de todo lo que nos rodea ahora. Una nueva sociedad. Nosotros estamos llamados, hermanos, a marcar una nueva sociedad con principios, valores y éticos cristianos, basados en la palabra. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, si somos llamados a vivir en un nuevo orden, el orden de Dios, nosotros debemos aprender a vivir esta nueva realidad a través de un nuevo y renovado estilo de vida. Y ese estilo de vida que refleja el orden de Dios implica varios aspectos. Primero, que Dios te haya llamado. Un llamado de Dios. Y yo te pregunto, hermanos, ¿has sido llamado? ¿Sabes que eres llamado por Dios? ¿De que si estás aquí es porque has sido llamado por Dios? ¿Amén? ¿Lo entendemos? Amén. Y dice en Efesios, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Apóstol de Dios, de Cristo por la voluntad de Dios, no del hombre, no de una iglesia, no de una institución, por Dios. Lo mismo que tú y que yo, llamados por Dios, escogidos por Dios. Amén. Pablo, al presentarse, reclama para sí mismo el mismo título que Jesús le adjudica a sus discípulos. ¿Qué término le puso Jesús a sus discípulos? Apóstol.
eran apóstoles, ¿verdad? Designaba a alguien especialmente llamado y enviado a predicar con autoridad. Él no se había ofrecido voluntariamente para este ministerio, ni la iglesia lo había designado. Voluntariamente por Dios. A Pablo, apóstol de Jesucristo, nombrado por Dios. Fulano de tal, llamado, nombrado por Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios. Eso eres tú. Eso soy yo. Llamado por Dios. Por el contrario, su apostolado derivaba de la voluntad de Dios. Tú derivas de la voluntad de Dios. Tú derivas de la voluntad de Dios y de la elección y comisión de Jesucristo. Si esto es así, no debemos considerar su autor ni como un individuo particular que está ventilando sus opiniones personales, ni como un maestro talentoso pero humanamente fiable. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ha sido llamado por la voluntad de Dios. Ni el conocimiento, ni el saber mucho, ni el tener mucho, ni tener una congregación de 1000 te hace ser más que nadie. Por el contrario, Pablo, humildad total, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Mira cómo empieza una carta de los Efesios. Hermanos, usted y yo, pueda que no seamos llamados a ser apóstoles, pero sí somos llamados a ser discípulos de Cristo, y a llevar su mensaje. Discípulos de Cristo para llevar su mensaje. Usted y yo hemos recibido un mensaje, el mensaje de la gracia de Cristo, un mensaje de reconciliación y transformación de las estructuras y formas del hombre, un mensaje que puede llevar a nuestra sociedad a un nuevo orden. Usted y yo estamos llamados a llevar una sociedad a un nuevo orden en Dios, a una sociedad nueva en Cristo. Pero hermanos, yo les quiero decir una cosa con todo mi corazón: tienen que empezar por ti, porque tú no puedes dar algo que no tengas. Tú no puedes llevar a alguien a un lugar al que tú no has estado. Tienes que empezar por ti, por tu casa, por tu corazón, por tu mente, por tu espíritu. Amén. Tienes que empezar por ti. Usted y yo, al igual que Pablo, no somos cristianos por elección propia o por el estudio sistemático de la palabra y detallado de todas las religiones del mundo. Ya has escogido el cristianismo. No, hermano. En Romanos 8, 28, 29, 30, Romanos 8, 29, 30, nos dice que tú has sido escogido por Dios. Amén. Romanos, por favor, 8. Dice, porque a los que antes conoció, te conoció Dios, ¿no? Amén. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Ha sido llamado, justificado y glorificado. Amén. Estos son los únicos que pueden, en vista del llamado de Dios, ser usados para establecer un reino de Dios. Hermanos, tú que has sido llamado, tú que has sido justificado, tú que has sido glorificado, estás llamado a crear una sociedad en el reino de Dios, formada en el reino de Dios. Hermanos, donde el perdón, la gracia, la redención sean una realidad, debemos presentarnos como Pablo lo hace al inicio de esta carta, como llamados por Dios a ser sus discípulos, a proclamar su palabra, no por nuestros méritos, títulos, logros u obras, sino porque su palabra tiene su autoridad y su poder. Somos enviados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es un foco, hermano, que te encandelille. ¿Tú sabes qué fue lo que impactó a Moisés cuando vio la zarza ardiendo? Que no se apagaba. Esa es la luz. Esa es la luz.
Esa es la luz admirable. Esa es la luz admirable. No es un foco el que te ilumine y que te encandelille y que tú no puedas ni ver. No, tú vas a ver esa luz. Además, ¿qué le dijo? Quítate los zapatos porque el suelo que pisas es santo. Descálzate. Era la misma presencia de Dios. Esa es la luz admirable. Solamente de esta manera podremos reflejar evidentemente un estilo de vida nuevo, diferente, vivo, eficaz, poderoso, transformador, que impacte personas ahí, que impacte vidas en nuestra sociedad, que impacte vidas donde nos movemos, que impactemos. No que nos unamos a ellos, no que nos hagamos de ellos, no que nos volvamos como ellos. Y déjenme decirle, hermano, con todo el respeto del mundo, muchos de nosotros caemos ahí. Muchos de nosotros caemos ahí. Jóvenes, muchos de ustedes caen ahí. En los momentos, en las invitaciones, personas, sitios, lugares, donde la luz admirable no está. Donde la luz admirable no se ve por ninguna parte. Pero somos jóvenes, ¿sí? Pero nos podemos arrepentir, sí. Pero Dios nos perdona, sí. Pero hay consecuencias. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias cuando tú tienes una vida en desorden y no hay consecuencias cuando tienes una vida en orden. El desorden no lleva a la prosperidad, el orden sí. El desorden no lleva a la bendición, el orden sí. ¿Ven la diferencia? Esa es la voluntad de Dios. Que se establezca una diferencia notable de los que andan en la luz, de los que andan en las tinieblas. Tenemos que marcar esa diferencia, familia de vida cristiana. Tenemos que marcar esa diferencia. Que haya una diferencia cuando tú entras por una puerta, cuando tú estás en un lugar, cuando tú hablas con alguien. Marcar esa diferencia. No hacernos como ellos, no hablar como ellos, no pensar como ellos, no actuar como ellos. Y no es que los menospreciemos, no se trata de menospreciar a alguien, se trata de que tú no debes dejar contaminarte. No puedes permitir que siembren una semilla en ti que te aparte de Dios y tú termines después yéndote de fiesta, o bebiendo, o imagínense, etc. No, eso es lo que Dios nos está previendo, lo que Dios nos está invitando a hacer para que no caigamos ahí. No es que despreciemos, por el contrario, no estamos llamados a menospreciar a nadie, sino a brindarle amor, ternura, reconciliación y llevarlo a los pies de Cristo. A eso estamos llamados. ¿Amén? Amén. Segundo aspecto, un estilo de vida que refleje el orden de Dios implica una integración en una comunidad de fe. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, es claro que Pablo estaba dando instrucciones a un grupo de personas determinados. Hoy lo está haciendo. Hoy está dando unas instrucciones a un grupo de personas determinados. Y ese grupo es la iglesia de Jesucristo. Los llamados por Dios a proclamar un nuevo orden y a establecer un nuevo estilo de vida tienen que hacerlo junto a través de la iglesia. Estamos llamados a eso, hermanos. Hoy Dios te está llamando a eso, a poner un orden en la vida. Dios te está llamando a poner un nuevo estilo de vida. Tenemos que hacerlo juntos. Y para eso hay una serie de características. Y el primero es que debemos ser santos. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Ahora, hermanos, santo no es que tú vayas con 10 centímetros por encima del suelo. Eso no es el santo. No, santo no es que tú te sepas más versículos bíblicos. Ayer hablábamos con Ofir que son 35.000, 34.000 y pico de versículos bíblicos en la vida. En la Biblia, perdón. Y
mucha gente no se sabe ni el 1%. Serían 300 versículos. Muchos de nosotros no llegamos ni al 0,5, ni al 0,25, ni al 0,15, ni al 0,10. No nos la podemos saber de memoria, está claro, pero ¿qué porcentaje no sabemos? Cuando lo decía Rubén antes, cuando el diablo tentó a Jesucristo después de los 40 días de ayuno, ¿se acuerdan las contestaciones? ¿Cómo le respondió? Con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Santos. La palabra santos, esta conocida palabra no se refiere a alguna élite espiritual dentro de la congregación o a una minoría de cristianos excepcionalmente piadosos, sino a todo el pueblo de Dios. Se le llama santos porque habían sido apartados para pertenecerle a Él. Eres santo, hermano, porque estás destinado, apartado para pertenecerle a Él. ¿A quién? A Dios. Gloria a Dios. Fieles. Sí, hermano, aplauda. Sí, sí. Santos, fieles. Amén. Gloria a Dios. Fieles. Fieles es una palabra griega que dice pistos. Pistos. Santos, fieles. Es imposible ser o mantenerse fiel si no hay una firme creencia. Tú no puedes permanecer fiel a algo, a alguien, si no crees. Tienes que creer, tienes que ser un creyente. Creyente. Pistos. Creyente. ¿Por qué? Porque tienes que estar firme en la creencia que mantenga la decisión con firmeza. Los cristianos son fieles creyentes por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Esta fidelidad permite, por lo tanto, un estilo de vida diferente. Cuando tú eres santo, cuando tú eres fiel, cuando tú crees, la traducción del nuevo lenguaje actual dice: la Biblia, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios, que siguen creyendo en Jesucristo. Eres un pueblo especial que cree en Jesucristo. Ahora, ¿lo crees? ¿Lo crees? Sí. Amén. Lo creemos. Eres un pueblo especial. Eres un pueblo escogido, llamado por Dios. Tercer aspecto, una comunidad en Cristo. En preposición, dentro, sí, de algo físico, pero también dentro, espiritual, dentro de tu corazón, dentro de ti. Esta expresión es clave en la carta y aparece en su primer versículo. Está en Cristo, es estar personal y vitalmente unido a Cristo, como las ramas están unidas a la vid, como las ramas están unidas al árbol, como los miembros de un cuerpo están todos unidos para que haya una perfecta correlación de órganos y de miembros unidos en un solo propósito: funcionar bien. Amén. Tu cuerpo tiene todo para que funcione bien. Creado por Dios para que funcione. Lo mismo es el cuerpo de la iglesia. Todos los miembros tienen que estar unidos. Dice la palabra unánimes, para que haya un Pentecostés, para que funcione bien. Amén. Es imposible ser parte del cuerpo sin estar relacionado, tanto la cabeza como el cuerpo. Es imposible. Ahí hay un desorden. No funciona bien. No hay orden. Ahí es un desorden. Tiene que estar todo unido. El cuerpo tiene que estar unido. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Por lo tanto, son santos porque pertenecen a Dios.
Somos creyentes porque han confiado, hemos confiado en Cristo y tienen dos hogares, porque residen en el mismo tiempo, en Cristo y en Éfeso. Nosotros tenemos dos hogares, residimos en la comunidad, en Valencia, digámoslo así, y en Cristo, ¿sí? Tenemos dos lugares, como en Éfeso, en esa época. Y es por esto que son llamados como discípulos y como comunidad a establecer un orden y estilo de vida en Cristo. Por lo tanto, si somos llamados a vivir en un nuevo orden, el orden de Dios, nosotros debemos aprender a vivir en esta nueva realidad a través de un nuevo y renovado estilo de vida. Y eso implica nuestro tercer aspecto. Un estilo de vida que refleje el orden de Dios implica un mensaje de gracia y de paz. Un mensaje de gracia y de paz. Efesios 1:2 dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y aquí tenemos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es claro que el establecimiento de un orden nuevo requiere una nueva vida en Cristo, una nueva sociedad creada en Cristo, nuevos valores que permitan a la sociedad guiarse en paz y unidad, y por lo tanto nuevas relaciones a las que Dios nos está invitando. El ruego de Pablo en su saludo inicial es más que un convencionalismo, tiene una intención muy clara que será desarrollada a lo largo de toda la carta. Solamente los llamados por Dios, eres llamado, ¿no? Que integran una comunidad de fe santa, creyente y fiel en Cristo, puede ser la que comunique gracia y paz. Hermanos, solamente nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a llevar esa gracia y esa paz de la que nos habla Pablo. No lo puede hacer otra persona. No lo puede hacer otra persona que no conozca, claro. Tú que conoces, estás llamado a llevar gracia y paz. Puentes donde no hay puentes, no más división, sino puentes, gracia y paz. ¿Cómo resuelves tus conflictos, hermanos? ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Saben? Nosotros muchas veces resolvemos los conflictos igual que los resuelven la gente allá afuera, con malas palabras, con malas actitudes, con golpes, con cómo lo resuelven allá afuera. ¿Dónde está la gracia que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Dónde está la paz que Dios ha puesto en ti? Muchas veces contestamos peor que los que están allá afuera. Muchas veces tenemos actitudes peores que las que hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera que tiene más educación, ética y valores que nosotros. ¿Por qué? Tenemos que ser un reflejo, tenemos que ser una luz a donde vamos. El otro día yo iba en mi coche, iba retrasado, iba un poco colgado de tiempo y se me atravesó una señora, se me metió feo y yo le bajé la ventanilla, ella pensó que yo le iba a insultar, empezó a hacerme perdón. Yo le dije, no, lleva la puerta abierta. Lleva la puerta, y llevaba un chiquillo allá atrás. Le dije, no es por eso. Sí, te metiste, sí, pero no es por eso, es porque era más importante que esa puerta se podía abrir y se podía caer ese niño. Aunque me pegó el frenazo, sí, y como que intenta reaccionar, ¿verdad? Ahora, hermano, yo no le estoy hablando aquí porque tenga 10 centímetros sobre el suelo, me despide. No, eso no tiene nada que ver. Es educación, es ética. ¿Sí? Tenemos que ser éticos, cristianos. Tenemos que tener una ética cristiana a donde vamos. ¿Amén? Amén. El ruego de Pablo en su saludo inicial es más que convencionalismo. Gracia que nos indica libremente iniciativa salvadora de Dios y paz. Lo que él ha tomado la iniciativa de hacer es decir, reconciliar a los pecadores consigo mismo y unos con otros en una nueva comunidad. Solamente el evangelio que conozcamos nos va a llevar a ese punto. Para concluir, ¿te puedes poner de pie, por favor? Pablo presenta a los creyentes de ayer y hoy un reto visionario, no solo doctrinal, sino práctico. El llamado de Dios está basado en un mensaje de gracia que tiene un poder transformador y vivificador para cada uno de nosotros. Ser cristiano no es lo mismo que ser partidario de un partido político, de un club social o de una organización gubernamental. No lo es. No es. Estar en Cristo
ser llamado por Dios y pertenecer a una comunidad santa, fiel, creyente y viva que tiene la encomienda de transmitir un mensaje de gracia y de paz. Hermanos, todas las cosas están diseñadas para funcionar bajo un orden específico. Gracia y paz, fe, misericordia, favor de Dios, perdón, amor, reconciliación, honra. ¿Qué palabras llevas en tu corazón cuando tienes problemas, situaciones, crisis, ansiedad? ¿Qué palabras salen de tu boca? Un llamado de Dios, una integración en una comunidad de fe y un mensaje de gracia y paz. Eso es lo que espera Dios que hagamos ahí afuera. No que juzguemos, no que critiquemos, no que despreciemos a los que no conocen a Dios. No, Él quiere gracia, paz, amor, reconciliación. Amén. Atesora esta palabra en tu corazón. Pon en orden lo que está desordenado. Dios va a bendecir tu vida grandemente. Padre Santo, gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos, Señor. Padre, yo te pido que tú tomes esta palabra y la atesores en el corazón de mis hermanos. Bendigo cada persona, cada familia representada en este lugar. Los